Los cementerios producen sensaciones ambiguas en quienes los visitan. Sin embargo, y más allá del aire lúgubre que suele caracterizarlos, los camposantos guardan historias apasionantes con protagonistas imbuidos de pasión, además de inadvertidos detalles que con el tiempo se convierten en leyendas. Tal es el caso del Cementerio General de Miraflores en Trujillo, construido en un extenso terreno donado por el ciudadano español Juan José Pinillos. Cronistas de la época cuentan que con su inauguración en diciembre de 1831 se dejó atrás la costumbre de enterrar a los cadáveres en conventos, atrios y capillas de los templos católicos. Este cementerio alberga figuras conocidas por la población trujillana e incluso a nivel nacional, como Mauricio Galborch, conocido como el Chinito Milagroso, José Ignacio Chopitea, Luis José de Orbegoso y el conocidísimo Aya de la Torre. Hola, somos las alumnas del Colegio Modelo y nos encontramos aquí en el Cementerio General de Miraflores para realizar un documental. Así es, hoy día aprenderemos de historia, cultura, de algunos de los personajes que se encuentran albergando este cementerio. Acompáñenos a vivir esta experiencia. Detrás de mí se encuentra la tumba de un personaje muy misterioso de la ciudad de Trujillo. Muchos pobladores se han asombrado con tal historia que se cuenta de este personaje. Del quien les voy a mencionar es sobre José Ignacio Chopitea. Se cuentan muchos mitos, pero uno de ellos narra que José Ignacio hizo un pacto con el diablo. Un día se enamoró de una chica. Él quiso llevar las cosas en serio y fue a casa de su padre. El padre, por su parte, se negó profundamente a que formaran una relación. Chopitea se fue muy decepcionado y todas las tardes, después de misa, se iba a esperar a ella para que la vea pasar y poder encantarse con su belleza. Pues la historia nos dice que José Ignacio hizo un pacto. Este pacto consistía de que él debería entregar su alma por el amor de la señorita y para tener muchas haciendas. Él era un vendedor de baratijas y vivía en las afueras de Laredo. Una mañana vio una hermosa joven, la cual la cautivó por completo, decidiéndose ir a hablar con sus padres para frecuentarla y llevarla a una relación seria. Su padre se opuso a este hecho porque Chopitea era una persona humilde de bajos recursos económicos. Desde ese momento, todos los domingos iba al parque después de misa para verla pasar. Una tarde se le apareció un hombre con grandes bigotes y una voz muy gruesa. ¿Qué le sucede, José Ignacio Chopitea?, le preguntó. Chopitea se sorprendió que este señor sepa su nombre, pero no le dio mucha importancia. El amor, respondió. Pues yo te daría todo, el amor, las mejores haciendas de Trujillo. Eso es imposible, contestó sonriendo. Nada es imposible para el diablo. Dime lo que deseas y te lo daré. Pero ya sabes, luego me darás tu alma. Fue de ese modo que comenzó con su vida oscura, llena de misterios y engaños. Días después, José Ignacio compró una hermosa huerta con una mansión de muchas habitaciones, caballos de paso, contrató los servicios de criados y poco a poco fue haciéndose dueño de casi todas las tierras de Laredo. No solo obtuvo el amor de su amada, sino miles de monedas de oro. Pero los años pasaban y temía que el diablo venga por su alma. Es por eso que mandó construir en el cementerio de Miraflores de Trujillo un enorme mausoleo con mármol de Carrara y gruesas cadenas a su alrededor. Y en el frontis una enorme cruz para que el diablo no pueda ingresar y apoderarse de su alma. El mausoleo hasta ahora existe, pero ya no las cadenas ni las puertas de bronce. Nos encontramos en uno de los mausoleos más importantes del cementerio Miraflores. A espaldas se encuentra la tumba de un personaje que fue muy importante en la historia del Perú, en especial la de Trujillo. ¿De quién estamos hablando? Pues de Luis José de Orbegoso, quien fue un militar político peruano. Además tuvo un corto periodo de gobierno entre los años 1833 y 1834. Estudió
en Lima, en el convictorio de San Carlos. Se dice que fue muy amigo de Bolívar. Además, fue cofundador de la Conferencia Peruano-Boliviana, creada en el año 1836. Tuvo una trágica muerte en el año 1847 en Trujillo. Luis José de Orbegoso fue un militar y político peruano. Era de familia aristocrática. Luchó a favor de la independencia de su país, tanto en el servicio militar como ofreciendo su fortuna personal, al igual que muchos otros patriotas criollos. Participó luego en la guerra contra la Gran Colombia. Fue presidente constitucional del Perú de 1833 a 1836, aunque a título provisorio, y desenvolvió su carrera política durante una etapa de profunda división social y una continua guerra civil. Orbegoso permaneció en Guayaquil hasta 1844, luego retornó a Trujillo, donde pasó sus últimos años retirado de toda actividad pública. Murió el 5 de febrero de 1847 en su solariega casa trujillana. Sus restos mortales fueron conducidos a la iglesia del convento de la Merced y de allí al cementerio general de Miraflores. Dejó una cuantiosa fortuna. Al conmemorarse los 150 años de su muerte, sus restos fueron trasladados en solemne ceremonia a uno de los ambientes de su casa trujillana, en donde actualmente permanecen. Bueno, aquí estamos en la tumba de Mauricio Walbroch, que es apodado como el Chinito Milagroso, que no tiene nada que ver con su nombre. Murió el 24 de enero de 1877, es decir que lo tenemos 134 años entre nosotros. Aunque no tengamos nada registrado de él, lo que hizo, en el sentir popular es uno de los más venerados a quien le piden un milagro. Cada día docenas de lesbianas y homosexuales vienen a mandarles ofrendas y flores para que su nicho esté bien decorado, como vemos aquí. Cada año, en el Día de los Santos, el 1 de noviembre, muchas personas vienen a pedir su milagro para que puedan satisfacer sus necesidades. Los muertos aparentan vivir más y se transforman en una energía necesaria de consuelo, de recuerdo, de esperanza, hasta en una creencia popular. En el Cementerio General de Miraflores alberga una gran cantidad de personajes que aportan a la historia de esa ciudad y del Perú. Dentro de ellos resalta el nicho ubicado en el pabellón San Francisco, donde yace un personaje conocido como el Chinito Milagroso. Su nombre es Mauricio Walbroch. Según se lee en su cripta, curiosamente tiene un apellido que no tiene nada que ver con su apodo, que también se aprecia en su tumba, Chinito. El Chinito Milagroso murió el 24 de enero de 1877, es decir, son 134 años en que este personaje nos dejó, pero aún vive. Posiblemente en vida fue alguien especial, aunque no se guarda registro de lo que fue. Sin embargo, en el sentir popular es un personaje a quien se acude para pedir un milagro. A diario acuden decenas de homosexuales quienes llevan ofrendas florales que acumulan el pequeño ambiente de su nicho. El Chinito Milagroso es el personaje más visitado del cementerio de Miraflores y en el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, no pasa desapercibido, tanto así que el tacho de desperdicios del pabellón San Francisco solo se llena de flores de este personaje. Es una tradición casi familiar visitar al Chinito Milagroso. Algunos lo hacen desde hace 50 años e incluso llevan a sus hijos motivados por la fe y la energía especial que transmite Mauricio Walbroch. Le dan agradecimientos por sus milagros en casos de salud, deseos de progreso, de viaje o hasta de simple curiosidad. En Trujillo es una especie de sanita colonia. Una creencia popular con resultados inexplicables que se valoran por el paso del tiempo. El Chinito quizá no lo esperó, pero tras su muerte sigue ahí vivo entre los que tienen devoción y los que no. Nos encontramos en la tumba de Víctor Raúl Aire de la Torre, importante político peruano, fundador y líder del APRA. Además, educado en universidades de Lima y Londres, procedente de una familia acomodada y uno de los principales integrantes del Grupo Norte.
grupo intelectual y de renombre. Acompáñenme a conocer un poco más de este importante personaje que marcó la historia del Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre fue un pensador y político peruano, fundador y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Es reconocido como uno de los más importantes ideólogos políticos de Latinoamérica y figura clave para la política peruana y americana. Murió el 12 de agosto de 1969 en la ciudad de Lima. En su lecho de muerte fue condecorado con el Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz. En sus funerales estuvieron presentes varios líderes del partido, entre ellos Luis Alberto Sánchez Sánchez, Ramiro Prialé, Andrés Townsend, Javier Valle Riestra y Armando Villanueva, así como una enorme multitud que acompañó el traslado de sus restos desde Lima hasta su ciudad natal. Fue enterrado en el Cementerio General de Miraflores en la ciudad de Trujillo. Su ataúd reposa debajo de una gran roca con la frase: "Aquí yace la luz". Este cementerio puede ser más que una experiencia ambigua, puede significar el conocer un poco más sobre las historias de muchos mitos que se encuentran entre los 67.000 difuntos que descansan en sus nichos y mausoleos. Y si bien estas personas ya no se encuentran entre nosotros, su sola historia permite adquirir más conocimientos de literatura, escultura, sociología, arte y política. Este lugar se convierte en una atractiva opción para conocer nuestros orígenes y, aunque parezca paradójico, mantenerlos vivos en el imaginario popular.